Y esta tarde, para nosotros, noche para él, tenemos el placer de hablar con Javier Zafra. Es cocinero e investigador gastronómico, es director del proyecto Sabores de Sefarad de la Red de Juderías y autor también de varios libros, entre ellos Sabores de Sefarad, que lo tengo acá, que dice Los secretos de la gastronomía judeo-española, y también de otro libro que se llama Gastrosimbología, descifrando las claves ocultas en la gastronomía judía, que ahí lo está mostrando Javier. Bueno, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Javier? Muchísimas gracias, pues un placer para mí. Y, bueno, nos conocimos hace unos años y tenía muchas ganas de asistir a estos eventos en Argentina, que tiene esa comunidad tan maravillosa y tan amplia. Así que un placer. Bueno, en algún momento del libro, Javier, está la frase de somos lo que cocinamos, somos las recetas que tenemos, y justamente me parece, hablando de gastronomía, un maridaje muy lindo lo que haces vos, ¿no? En la cocina y en la investigación, en la historia, y rastrear estas huellas de la presencia de la comunidad judía en la Edad Media, en la península ibérica, a través de lo que se puede encontrar en la cultura actual española. Claro, bueno, toda la investigación nuestra desde la Red de Juderías de España es precisamente esa, rescatar la huella, una huella intangible, una huella que existía, una sombra, pero nadie había investigado, sobre el pasado sefardí, sobre los judíos sefardíes, hispanos judíos, luego términos despectivos como marranos o suetas, pero en el fondo era investigarlo porque nadie lo había hecho y cocinarlo con ingredientes hasta 1492. Porque en 1492 ya los productos que vienen de América modifican absolutamente todo. Ese fue el libro que tú le has enseñado, el de Sabores de Sefarad. 1492, sí, un punto de inflexión, obviamente, con el decreto de expulsión de los judíos de la península ibérica. Y, a ver, contame qué es Sefarad, ¿no? Porque estamos hablando de Sefarad en los libros y lo vamos leyendo. ¿Qué es Sefarad? Mira, Sefarad en realidad eran los reinos que había, tanto los reinos cristianos de la península ibérica como los reinos musulmanes, porque también los judíos, mientras que vivieron en la península, que estuvieron nada más y nada menos que 15 siglos, imagínate. Bueno, pues convivieron con muchos reinos cristianos, el de Portugal, el de Castilla, el de León, y luego el de Al-Ándalus. Y eso se supone que todos los judíos de esos reinos, cuando llegaban a otro sitio, decían que venían de Sefarad, que es la terminología que ellos utilizaban. Ellos llegaron a una globalización rápida en todo el territorio peninsular hablando de eso, de Sefarad. ¿Qué ocurre? Que hay un error cuando, por ejemplo, en Argentina, que hay muchos judíos sefardíes, cuando dicen, bueno, yo soy sefardí, sí, pero ¿eres originario de España y de Portugal? Algunos no, porque algunos son originarios de Siria o de Persia o de Turquía o incluso de Italia, pero ellos dicen que son sefardíes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo dicen así? Porque en realidad el sefardí es el judío de todo el Mediterráneo. Después de la expulsión fueron muchísimos los que salen, son 60, 70.000 judíos los que salen, familias enteras, y cuando llegan a las comunidades romañotas o del magrebines o mitzraigines, grucines, todo esto, cuando llegan allí, pues vienen con una potencia de Al-Ándalus, viene una potencia de Sefarad, y a la misma vez vienen con una cultura ya en cuanto a los estudios rabínicos, etcétera, muy importante. Por eso hay esa ritualidad sefardí askenazí y esas diferencias en la ritualidad religiosa y, por supuesto, en la comida. Por supuesto. Bueno, obviamente, cuando hablamos de la cultura española actual, hay muchos de la huella, de los rastros de las comunidades judías que habitaron en la península ibérica. Nosotros vamos a hablar acerca de la comida, de la gastronomía, y te quiero preguntar estas recetas que podemos encontrar en la actualidad, pero que vienen de las comunidades judías, con estos cambios en los ingredientes también que vos hacías mención, Javier. Sí, en los ingredientes y muchas veces también en la terminología. Por ejemplo, en Argentina tenéis las empanadas, que le llamáis, empanadas le llamáis, ¿verdad? Empanadas, sí. Empanadas, bueno, o borecas, en algunos casos también, o bollicos. Son denominaciones, el caso de empanada, que lo que significa es tapada, es decir, entre dos panes, un relleno. Bueno, pues eso al final tenemos que remitirlo al pasado que había en Al-Ándalus. O sea, esa receta es inamovible. Lo curioso de todo esto, y en mi segunda investigación en cuanto a la gastrosimbología, lo curioso es que la empanada como la conocemos hoy día como media luna no era realmente la empanada que había en Sefarad,
La empanada de Sefará es una empanada redonda, pequeñita, casi como de 2 bocados, más o menos, o tenía forma, que es la gran forma de las recetas judías, en forma de triángulo. Con lo cual, ese triángulo que representa las 3 patriarcas o las 3 matriarcas del judaísmo, ese triángulo es muy representativo y se repite en algunas elaboraciones como trabados, como mostachudos, etc. Entonces, la receta base es de hace muchos siglos, pero la imagen, cómo se presenta, es diferente. Y en eso las mujeres judías son verdaderas maestras, porque crearon todo un universo, un lenguaje propio y, como yo digo, secreto, que está ahí, es decir, que no ha ido llegando y en muchos casos no se sabe, ni tan siquiera sabemos por qué tiene esa forma. Claro. ¿Qué es esto de encontrar estos secretos dentro de algunas de las recetas? Bueno, eso es una magia absoluta y además yo siempre mi reconocimiento a las mujeres en general, a todas las cocineras y las mujeres judías es que han llevado esto un poco más allá. Es decir, por ejemplo, ahora el proyecto de Sabores de Sefará de la red de juderías, estamos trabajando en presentar a la UNESCO nada más y nada menos que la cocina judía como patrimonio intangible de la humanidad. Porque las mujeres judías crearon no solo recetas que están magníficamente y son exquisitas, sino que crearon un lenguaje propio de símbolos. Y todos esos símbolos tenían básicamente 3 objetivos. El primero era enseñar a su hija a cocinar de una forma determinada, pero cocinar con respecto a los preceptos religiosos. Y la cocina la convierten con sus símbolos y con sus historias, cada una de esas comidicas, que es como se denominan, comidicas y no recetas. La receta corresponde más al mundo bromatológico, al de la medicina. Bueno, pues esas comidicas, ellas las interpretan y con ello enseñan a su hija las tradiciones judías, las tradiciones religiosas y algo muy importante, y ahí en Argentina sí sabéis de lo que estoy hablando, que son el acumulado de las diásporas. Es decir, un sefardí que hace unos días me contacté con una familia que decía que se apellidaban de Jaén, que eran de Argentina. Bueno, pues un sefardí de allí al final tiene que contar que estuvo en el Imperio Otomano y que al final pues acabó en Argentina. Todas esas diásporas modifican lo que comemos. O sea, y son las mujeres, lo modifica todo. ¿Por qué? Porque van pasando, sus recuerdos también están implícitos en la propia gastronomía. O bueno, como Javier, vos sabés que hace unos días, hace unas semanas en Pesaj, estaba buscando algunas recetas para inspirarme y me encuentro con la tarta o la torta Santiago. Y dije, esto se puede hacer tranquilamente para Pesaj. Claro, es que la torta de Santiago precisamente no contiene harina, lo que contiene es almendra. Y la receta de la torta de Santiago, yo lo cuento en el primer libro, es muy curiosa, porque sabemos de la primera vez que se redacta, tiene que ver con un inquisidor que tenía un amigo judío. Y entonces este amigo judío, que se debían de llevar muy bien, se ve que le debió de pasar la receta. Le gustó tanto que él la llevó a su cocina, etcétera, etcétera. Fíjate qué curioso. Bueno, pues al final esa receta que está hecha con almendra y con huevos es totalmente, se puede cocinar y tomar en Pesaj. ¿Qué ocurrió? Que se llamaba de otra forma y se llamaba nada más y nada menos que algo tan simple como almendrado. Y como a veces se le ponía de broma, porque los judíos sefardíes, yo le estoy encontrando el punto de humor en algunas cosas. En las borecas, algunas de ellas las rellenaban con algodón y se la daban siempre al de la familia, al más chistoso, y mordía y era un algodón. Bueno, y en el caso del almendrado se les ponía encima una almendra y esa almendra era amarga. Entonces el que pillaba la almendra amarga, pues al final era como una especie de broma, ¿no? Claro. Y esa torta es ahora una torta muy importante, muy característica en España. Bueno, en tu libro también mencionás acerca de la relación entre la jalá, que nosotros comemos todos los Shabbat, con la ensaimada. Sí, bueno, es una jalá que se llama jalá agulá, es decir, jalá en redondo. La de Rosh Hashanah. La de Rosh Hashanah, que fíjate, en la encuentro con los judíos chuetas, que son los de las Islas Baleares, ahí quedó como un gran reducto,
de cultura judía, y la gastronomía se ha ido manteniendo. Y ahí hay una ensaimada menorquina que es exactamente la misma receta que la jalágula. Lo curioso de todo esto es que sabemos de ello por las actas inquisitoriales. Hay una mujer que se llama Ana Cortés, lo está interrogando la Inquisición desde 1711 a 1722, es decir, durante mucho tiempo la interroga. Fíjate, estamos hablando de que ella dice que sí, que está judaizando y que hace cocabamba. Con lo cual sabemos que la cocabamba o ensaimada menorquina la estaba haciendo una mujer judía en 1700 y pico. Con lo cual, pues bueno, imagínate qué pasada. Claro, y también hablas en los libros, Javier, de esto que vos mencionabas de los platos, que tuvieron que cambiar algunos ingredientes, en especial porque eran buscados por la Inquisición, relacionados con las comunidades judías. Hablas del cilantro, bueno, también hablas del aceite de oliva y de los panes ácimos, ¿no? Que, volvemos, son obviamente característicos de Pesaj. Sí, las actas inquisitoriales, ahí yo cuando contacté con la investigación con David Gilly, el gran experto en cristojudaísmo, me lo decía. Muchas de las cosas, por ejemplo, lo que tú has dicho antes, la jalá, pero la jalá trenzada es una jalá que en Sefarad no existió. Y sabemos que no existió porque la Inquisición era sistemática a la hora de redactar las actas y nunca habló de algo tan visual como podía ser pues un pan trenzado. Eso hubiera delatado en un sabbat, imagínate. Con lo cual sabemos que no lo hubo. ¿Qué ocurrió? Que yo encontré panes exactamente iguales que la jalá trenzada en Porriño, en Belmonte, es decir, en el norte de España, y en el Levante, en Ciézar. Y es la misma receta. Es decir, al final tenemos las recetas, pero nadie las registró en un acta inquisitorial y por ahí nos despistan. Y las tortas ácimas, que las tortas ácimas, bueno, hay de todo tipo de tortas ácimas. Esto sería una torta ácima. Lo que pasa es que tiene una forma diferente. Si te das cuenta, es como una especie de colador. Y esto se llama tortas cribadas o pellizcadas, porque se hace pellizcando con la uña. O las tortas ácimas, como esta que torta tengo aquí. Ácima es cuando no tienen levadura y es lo que sería apto también en Pesaj. Efectivamente. Pues fíjate qué finitas son, y lo curioso de estas tortas es que están selladas. Se sellaban con un sello, con un Signa Pictoris. En este caso, este sello que yo utilicé es una reproducción que se encontraron en Israel, en San Juan de Acre. Entonces, los panes ácimos se sellaban para que se supiera que contaban con los preceptos relativos al judaísmo. Es decir, es como una publicidad. Un sello de calidad. Un sello de calidad, mejor que publicidad. Y Javier, también hablas acerca de algunos moldes de hierro que se usan principalmente en la parte de dulcería. Sí, algunos son verdaderamente espectaculares. Mira, aquí tenemos un molde que es evidente que es judío por la estrella de David, pero es más judío de lo que la gente se piensa, porque aquí no hay un signo, sino hay dos. Entre ellos, este aspa que hay en el centro, al final, cuando freímos, lo que nos encontramos es esto. Es un dulce, y si le quitáramos a este dulce estos piquitos, lo curioso es que nos queda otro gran símbolo, que es este, la flor galana de 12 pétalos. Y esta flor galana la encontramos nada más y nada menos que en la sinagoga de Magdala, que hasta el 2009 no era importante, pero cuando se encontró estaba sin excavar, estaba sin profanar, y apareció una gran mesa ritual, y justo encima de la gran mesa ritual estaba nada más y nada menos que este símbolo, que lo encontramos también en Sicilia, en una sinagoga que había en Elche, en el Levante español. Es decir, uno de los grandes símbolos del judaísmo, y que hasta el 2009 pues no parecía importante, sin embargo sí lo era. Bueno, yo me quedaría horas hablando. Quiero preguntarte, a ver si podemos hablar muy rápido acerca de la granada, también otro símbolo muy importante en el judaísmo. Claro, la granada lleva muchos símbolos añadidos, pero fíjate, ese asterisco que hemos visto de la flor galana, si nosotros cortamos una granada por la mitad, aparece ese asterisco perfectamente. Y después el molde de los flaón, también de los judíos de Chuetas, de la parte de los Baleares, tienen un molde muy parecido y que también da como resultado un asterisco que aparece y desaparece una estrella de David.
Estamos hablando de moldes, estamos hablando de ingredientes simanín, que es un concepto importantísimo dentro del judaísmo, el color, la forma, la sal, todo eso configura un código secreto, por eso ese libro se llama Descifrando la gastronomía judía, porque hay códigos que te hacen ver si una elaboración es judía o no. Simplemente, como yo digo, el blanco de ahora de Shavuot, que estamos ya entrando en Shavuot, el blanco de Shavuot es la limpieza, pero a la misma vez, dentro de la etapa de la gastronomía judía, es la más ancestral. ¿Por qué? Porque la primera etapa es la etapa de los pastores, de las tribus de pastores. ¿Y qué tienen los pastores? Queso y leche. Y cuando celebramos en Shavuot, nada más y nada menos que las primicias, las gavillas, es decir, las primeras espigas, se celebra con leche. Precisamente por eso, no es un símbolo solo por el color de la limpieza, sino es uno de los alimentos más ancestrales. Y Javier, y esto sí, ya lo último, que me estabas contando antes de empezar con esta charla al aire, un dato que me parece muy interesante también para charlarlo ahora, que tiene que ver con este número, ¿no? Esta fecha, mejor dicho, 1492, hablamos de la expulsión, de la llegada de Colón a América, y vos me nombrabas a Luis Torres. Sí, bueno, esto es increíble, increíble. El primer europeo que se adentra en la Española, es decir, en Cuba, sabemos que fue judío converso además de 2 meses porque se enrolaron en agosto y llegaron en octubre. Y lo sabemos por Colón, nada más y nada menos. Colón dice en su diario de a bordo, el 2 de noviembre voy a mandar a Luis de Torres, era intérprete, era trujumán, y dice él mismo que fue judío, Colón, en su diario, que fue judío y que lo trae a la expedición porque sabe caldeo, es decir, arameo, sabe hebreo y sabe arábigo. Es decir, él se lleva, Colón piensa que va a llegar a Chipán, va a llegar a la China y a las Indias, y se lleva intérpretes. ¿Y a quién, qué mejor intérprete que un judío? Y está escrito por él mismo. Es decir, que quede muy claro que el primer europeo que entró en América era un judío, converso de 2 meses. Y Javier, para terminar, y ya desde ya te agradezco esta comunicación, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia horaria, ¿por qué te interesó este tema para investigar? Bueno, a mí me apasiona la historia, pero siempre la historia de aquellos pueblos que están menos estudiados. Mi último libro, el último, es de una mujer judía que se llama Judith Montefiore. Ella era Lady, nada más y nada menos, Lady, la mujer del alcalde de Londres, y durante mucho tiempo escribió un libro, pero no lo firmó. Decía, a mí todo lo que no esté firmado y todo lo que esté marginado, a mí me atrae, no sé por qué. Pero la cocina judía estaba muy marginada. Esta Lady que no firmó su libro, imagínate, han pasado 1,5 siglos y todavía no sabíamos muy claro si era ella o el concepto de la gastrosimbología tan oculta. Siempre me atrae por eso. Y desde luego un homenaje a las mujeres judías y no judías, porque son las que han mantenido las tradiciones, las recetas, todos estos símbolos, y han creado un lenguaje de felicidad y de ritualidad, que esa es una de las claves en todo el mundo judío. Vosotros lo sabéis, en un Shabbat, en un Shavuot, en un Pesach, ahí hay más ritualidad que como dice aquel, que casi alimentos. ¿Por qué? Porque es que se traslada en el tiempo, ¿no? Así que... Seguro, bueno, es la razón. Y cerramos con esto porque es como vos decís, somos, con lo que comemos, podemos ver esto que somos, pero también lo que fuimos, así que un placer total. Javier, que es autor de este libro, para mí una joyita también. El libro que tenés ahí, que nos estabas mostrando, Javier, ahí está, Gastrosimbología. Gracias, Javier, por esta comunicación. Muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición desde la Red de Judería para lo que necesitéis en Argentina, y para visitaros en el momento que nos digáis, venid, allí estaremos. Más que bienvenidos a acompañar, nosotros seguimos de esta manera. Ok.